el segundo trabajo práctico dedicado un poco ya con un nivel más de complejidad en relación a la vivienda social colectiva sostenible. La idea que a lo largo de este mes podamos un poco descubrir a qué nos referimos con eso, pero también un poco referirnos al hábitat barrial, a la idea de cómo densificar en los barrios y cómo recuperar aquellos elementos representativos de la identidad barrial, cómo descubrir y cómo de alguna manera leer en las prácticas cotidianas, incluso sin lograr visitarlo al barrio, cómo logramos detectar y cómo mapear para luego trasladar esos datos que serían como básicos a la hora de definir la idea de proyecto y de la estrategia barrial. Entonces, bueno, justamente el título del teórico de hoy se llama El mapeo como herramienta de interpretación barrial en la arquitectura 3C de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Quisiera recuperar algunos conceptos que ya estuvimos trabajando, pero sí para mapear un grupo social representativo de una comunidad barrial, recuperaría el concepto de lo urbano, porque es más que la forma urbana exclusiva, es más que el hecho de los elementos básicos, componentes de la manzana, la calle, la plaza o una agrupación particular de manzanas, implica una dinámica que es muy difícil de en reconocerlo si no se lo puede asociar al derecho ciudadano, al libre acceso al espacio público, a la continuidad del crecimiento a partir de una transformación urbana. Entonces, bueno, hay conceptos que me parece que recuperarlo desde la idea de proceso de transformación consistente en integrar crecientemente la movilidad espacial de la vida cotidiana, desde ahí me parece que está como muy bien recuperar esta idea de lo cotidiano en el entorno barrial. Entonces, desde ahí también me parece que hay una lógica del tejido urbano que no es solamente de crecimiento de un 2D a un 3D, como se puede como entender desde un urbanismo tradicional, sino que podemos abordar un tejido tanto físico como social. De ese resultado, esa interacción entre aquellos soportes que son evidentes y otros soportes que son como latentes o no evidentes, es que se puede recuperar esta idea de tejido urbano. Entonces, desde ahí uno puede deducir costumbres, modos de hacer, áreas características, que también habla como de lo cultural. Es muy distinto en la imagen de la izquierda de Flores, ay, se me apagaron los textos, pero es muy distinto en la imagen europea de la ciudad histórica, la plaza, el ágora en torno al cual el tejido se conforma con callecitas muy finitas y muy pequeñas y espontáneas, de crecimiento espontáneo, a una ciudad planificada o a una ciudad colonial o a una ciudad de contextos de mayor pendiente y más vulnerable, apreciando el modo de relacionarse cada uno de estos elementos, uno puede distinguir como granos de crecimiento, modos incluso desde la forma de asociarse, desde la adición, desde la sustracción, desde una respuesta cultural que caracteriza una determinada área, una determinada ciudad. Entonces, lo ideal es poder reconocer desde la historia y desde la cotidianeidad aquellos elementos que pueden conformar ciertas características que son identitarias del barrio. Entonces, frente a esa pregunta, es que como que lo organice como en tres partes la clase de hoy.
Uno va a ser un poquito apostando a una hipótesis de ciudad compacta, la otra parte está dedicada a tres ejemplos de lecturas urbanas y la otra es de transferencia directa al taller y a de los mapeos que vamos a realizar en torno al barrio. Retomando esta idea de confrontación, esta idea de frontera entre un tejido y otro a partir de determinados bordes urbanos, es un conflicto coexistente en general con fuerte ascenso, con fuerte pronunciación en Latinoamérica. La pregunta es cómo trabajar estas áreas que de alguna manera son fronteras entre un tejido y otro, o cómo esa frontera del mercado empieza como a trasladarse hacia áreas más vulnerables por una cuestión del costo de la tierra, de uso de suelo, de actores que representan el Estado, el mercado, el propietario de la tierra, los vecinos, y cómo esos distintos actores van trabajando para, de alguna manera, luchar para un territorio en conflicto, un territorio que lo podríamos asociar como si fuera una malla elástica que todos están tensando, que se está tensando esa malla para equilibrarse. Entonces, estos territorios están en permanente transformación y son inestables. Entonces la pregunta es, ¿qué rol debería de jugar un actor y otro para que este territorio permanentemente esté en un equilibrio inestable? Entonces desde ese lugar apostamos a una ciudad compacta, teniendo en cuenta que hay algunos elementos claves de la ciudad compacta y sobre todo en estos momentos de pandemia, también reflexionar cómo esa ciudad compacta tiende a convertirse en una herramienta a defender, pero al mismo tiempo cómo densificar. La pregunta sería también cómo densificar en torno a, a, a esta idea de eficiencia y esta idea de cercanía y esta idea de diversidad programática que propone la ciudad compacta, ¿no? Digamos, defendiendo esta idea de eficiencia en términos de recursos, en términos productivos asociados a la vivienda, por cercanía, por distancia, por complementariedad y también para trabajar la diversidad social en torno a lo productivo. Entonces, los equipamientos públicos, la diversidad de equipamientos, la diversidad de producción, la diversidad en torno a la cercanía, también generaría como incluso nuevas centralidades dentro de una propuesta de la ciudad compacta. Entonces, lo sostenible también implica un cierto equilibrio entre la producción, la movilidad, la espacialidad en torno a la producción, la espacialidad en torno a la movilidad, la movilidad y la vivienda. Entonces, vivienda, producción, trabajo, descanso, recreación y espacio público componen como los elementos básicos a partir del cual uno puede entender una ciudad compacta, digamos, para hacérselo simple para nivel 3, y eso desde ahí a mí me parece como súper interesante esta como diferenciación entre una ciudad difusa y la ciudad compacta, digamos, la ciudad compacta con la diversidad de actores que están trabajando en la misma entidad. Entonces, desde ese lugar y con algunos íconos especiales que vamos a consultar a los iconoclasistas para trabajar unos mapas para reconocer los elementos básicos con que vamos a trabajar en el recorte del barrio que vamos a tomar. Me parece que complementarnos con algunas herramientas como el mapeo es como esencial. Entonces apostamos a una ciudad compacta, accesible, accesible no solo en términos de movilidad, accesible en términos de que todo el mundo pueda ingresar y permanecer. Tiene que ver con el otro, tiene que ver con el usuario. Una ciudad justa que tiene que ver con la justicia espacial, digamos, con los espacios de recreación, con los espacios verdes, con la equidad a ese acceso del espacio verde, al espacio público, al espacio
intermedios, esos espacios que tienen que ver con el otro y con el grupo de referencia, y en distintas escalas. Entonces, trabajar esa gradación de escalas desde lo urbano a lo barrial, a la manzana, comunidad de reproducción, o a lo doméstico y a la escala esa de la vecindad, son indispensables a la hora de pensar esta diversidad y esta idea de ciudad compacta, ¿no? Y eso va a aportar a la idea de sostenibilidad, que no solo es en términos ambientales, sino también en términos productivos, de asociación de sociedades y en torno a una dinámica que tiene que ver también con la escala. Con la escala de abordaje, ¿no? Ahora nosotros vamos a trabajar el barrio y dentro del barrio un recorte del barrio. Ya hablamos de Alberdi, ustedes han visto unas películas como que caracterizan esta idea de colectivo, barrial tan fuerte, incluso personas que son extranjeros, cómo reconocen esa idea de comunidad y de colectivo, y cómo esta historia en estos barrios que otrora fueron barrios tradicionales, como en este caso fue uno de los primeros barrios generados a partir de un crecimiento natural, una lógica de expansión del damero tradicional, como esta ciudad colonial, originalmente colonial, en una de sus primeras expansiones. Piensen que los jesuitas también tuvieron como mucho que ver en el asentamiento Comechingón y un área productiva como fue la zona de Alberdi y la zona de Paso de los Andes, y cómo el recurso del río y el recurso también de los canales originarios que llevaban hacia la zona norte y hacia la zona sur, con pequeños senderos. Entonces, fueron como estos también potenciales fenómenos de desarrollo, todos estos que confluyeron no solo con esta idea de expansión de la ciudad, superando como los límites naturales de las barrancas, sino también esta idea de producción que tiene que ver con la instancia también de los desagües, las pendientes. En Alberdi se aprovechaban también las pendientes junto con Paso de los Andes, todo lo que hoy es Paso de los Andes. Esta expansión fue como clave a la hora del crecimiento productivo de la ciudad, y ya desde ahí se viene trabajando como una identidad del barrio, la capilla, la iglesia, digamos, y luego distintos, incluso piensen que a principios del siglo pasado, el club, la agrupación, el borde del río. Entonces hay muchos elementos que empiezan a armar esta red de tejido que es tanto social, con inmigrantes y con situaciones de nativos, como los comechingones, dentro del mismo barrio. Entonces, estos espacios de convivencia un poco se van olvidando y se van perdiendo, pero lo interesante que tiene Alberdi es una gran organización y representatividad en la ciudad. Y en el reconocimiento de esa red que tanto insisten y tanto trabajan durante tantos años. Esto nos va a ayudar a nosotros porque al no poder visitarlo tenemos mucho material de consulta, pero es como que es bien interesante desde el punto de vista de esta especie de comunidad. La comunidad de Alberdi está muy representada por los espacios colectivos y los espacios sociales. Y esos son los espacios que tenemos que empezar a reconocer: el almacén de la esquina, un área tan notable de la Universidad Nacional y de presencia tan importante de la universidad en el barrio, la producción de la cervecería, la reunión social de Alberdi. Entonces, tiene esa ventaja Alberdi de tener muy cerca todos los hechos colectivos públicos que identifican las características incluso por áreas. Por eso es muy importante que eh, logremos en esta parte del trabajo, digamos, que vamos a empezar hoy hasta la semana que viene, interpretar, reconocer los conflictos
¿Se acuerdan que en el primer trabajo estuvimos trabajando en el reconocimiento de problemas, conflictos, derechos en relación al género, a la mujer en particular? Aquí ya tenemos otros conflictos que son como, parecen evidentes, pero no son tan claros, y es ahí donde, leyendo un poquito sobre Alberdi, buscando en internet sobre Alberdi, nosotros generando un material para vos sobre Alberdi, un poco reconocer conflictos sociales frente a hechos físicos particulares. Estar en torno también a un borde urbano como el río y desembocar en el río también es un hecho importante. Por el otro lado, tener un borde como tan fuerte como la Colón, que separa y al mismo tiempo une, también es un hecho muy importante. Estar atravesados por el aguaducho como viejo surco particular de desagüe natural también es un hecho importante. Entonces, descubrir, detectar dónde está el hecho físico y cómo se relaciona al hecho cultural y social, esa es la clave de un mapeo. Entonces, por eso vamos a trabajar sobre un mapeo que al principio parecerá un poco más sencillo porque es más físico, pero después el tema es el cruce a partir de un poco del reconocimiento que ustedes puedan hacer de esos hechos históricos, esos hechos naturales, esos hechos que ustedes puedan como detectar simplemente de la recolección de datos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo enseñamos a interpretar el hábitat barrial? Esa es como una pregunta que es muy difícil, y a partir de eso es que quisiera presentarles como tres enfoques que son complementarios entre sí. Vamos a trabajar dos de los tres, pero básicamente sí me parecía como como muy claro trabajar desde las distintas lógicas en las preguntas que les hacemos en la guía de trabajos prácticos, y en esta intención de mapear. Primero, ¿qué es mapear, no? Es reconocer elementos básicos, evidentes y latentes, eh, elementos identitarios, poner en evidencia a partir de mapas, datos que pueden como ser trasladados posteriormente hacia un proyecto o una estrategia urbana o un pensamiento integral del barrio, teniendo en cuenta todos estos elementos para hacer un recorte de la realidad, remapear la realidad para poder ser coherentes y al mismo tiempo consistentes en nuestras prácticas proyectuales. Entonces, desde un Lynch que trabaja desde la percepción, piensen que Lynch en el año ya 69 estaba trabajando creo que en el 48 hizo un estudio particular sobre cómo reconocer una ciudad, y desde ese momento comienza a tener como una difusión y un éxito total con respecto al libro de imagen de la ciudad. Después se tradujo al español y tuvo una serie de escritos posteriores, pero él detecta como una metodología de reconocimiento, una metodología para reconocer los hechos urbanos singulares, y los definió como en 5 categorías, ¿no? Siempre desde la percepción. Parecen que son exclusivamente desde la forma, pero es desde la percepción que el trabajo, porque ahí le subimos también uno de esos textos, que es justamente dedicado el capítulo 4 a estos 5 elementos: sendas, bordes, hitos, nodos y barrios. Nosotros vamos a trabajar barrios, áreas. Pero porque, digamos, cada uno, por una razón u otra, son como, tienen un significado en particular en la lectura. El hito puede ser el obelisco, o puede ser el almacén de la esquina, o puede ser un edificio, o puede ser una referencia, Colón y General Paz. Ese nodo, que también es nodo, habría que revisar si es cuando uno dice
es una referencia urbana, es muy importante. Es como la casa radical. Es una referencia importante. De alguna manera, el Belgrano, el hospital de clínica, es como que de alguna manera a eso se refiere con hito. Es una referencia específica que tiene un significado barrial o urbano. Sendas y bordes. Sendas está relacionado al caminante y a los distintos grados del caminante o de movilidad, pero que tiene un sentido particular, o de conexión, o de accesibilidad, o de llegada a. Entonces, marcar esas cosas es como muy importante, porque uno reconoce la importancia también del tejido en cuanto cantidad de pasajes que tiene, ¿no? De personas o de autos o de elementos que se pueden reconocer en la dinámica diaria, pero también que articulan estos otros elementos. Fíjense que extraño, ¿no? Porque si hablamos de estructura urbana, uno habla de elementos básicos: calle, plaza, manzana, elementos básicos, lotes. Entonces pensás en elementos básicos estructurantes. Ahí estamos hablando de ejes, líneas, puntos, ¿sí? Pero acá estamos hablando desde el significado que esto tiene para la gente y en particular para el peatón, o perdón, el que percibe. Realmente es súper interesante descubrir que un borde puede ser un alambrado o puede ser la Avenida Colón, de acuerdo al qué significa para vos ese borde. Entonces, en un mapa deberíamos de marcar el borde o los bordes, pero también escribirle a qué se refiere eso de borde, si tiene una connotación positiva o tiene connotación negativa. Entonces, ahí se transforma en un mapeo interpretativo del barrio y no deja de ser un mapa excluyente en general, que uno lo puede hacer a partir de cierto grado de abstracción. Entonces, revisar estos conceptos por ejemplo, el de nodo puede ser un edificio, una plaza, un área en particular. Lo importante es el significado que tenga este nodo para la población para esa comunidad. Y las áreas o los barrios. Esto es muy importante porque piensen que nosotros vamos a trabajar en Alberdi, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cuál en particular va a ser el área. Vamos a tomar un área en particular, pero desde un extremo a otro extremo del pasaje Aguaducho, va cambiando notablemente las áreas y subáreas, digamos. Uno es mucho más comercial y productiva, la otra es mucho más doméstica y de entretenimiento y cultural, y el otro es mucho más deportivo y recreativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, son áreas que con otras referencias tienen como un significado distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que registrar, con mucha sensibilidad en esto, y marcando, ¿no? Marcando con fibrones, marcando y después lo puedes sacar una foto y hacer un collage. Eso es un poco después, cuando lleguemos a la parte de mapeo concretamente, hablamos del modo. Pero sí quiero que se interpreten sobre quién estás trabajando cuando hablas de estos 5 elementos, de un Lynch. Cuando trabajamos la evocación temporal, estamos trabajando también la memoria, los recuerdos, los deseos, algunos signos. Piensen en Italo Calvino, todo el mundo debe haber leído Italo Calvino desde hace años. Si no lo leíste, realmente debes de leerlo como un complemento durante esta pandemia, si es que se dan ese tiempito, aunque sea lean algunas partes de lo los signos, la ciudad de los signos. ¿Qué implica esto? Que ustedes a partir de determinados signos, símbolos, pueden reconstruir un relato, pueden reconstruir
un fragmento de barrio o pueden reconstruir una ciudad entera. Lo importante es como distinguir cuáles son esos elementos que por un lado pueden ser tangibles y reales y otros que pueden ser ideales o vinculados a los deseos. Y después tenemos este otro enfoque que está relacionado a las situaciones en particular. Surge que es el menos, es el más concreto desde el punto de vista social, de la movilidad social. Surge en los 60 también, liderado por Debord, que hace cine y propone reconstruir los relatos a partir de las demandas y evidenciar como quejas urbanas a partir del reconocimiento de áreas, por ejemplo, con un hilo conductor, una suerte de fragmentos articulados a partir de una estructura principal de calles y pasajes no utilizados o subutilizados o deteriorados. Entonces, por ejemplo, el recorrido de los desechos en el área tal, digamos, está relacionado a evidenciar demandas con fuerza gráfica y con fuerza de comunicación gráfica. Entonces, hay una suerte de, lo pueden consultar, hay mucho material en la web, pero también lo pueden consultar ejemplos de mapas, que ellos también trabajan con mucha fuerza la lógica de la narración, pero no libre plenamente, es libre pero con una intención, por ejemplo, recuperar todos los baldíos y a partir de eso hacer una demanda al Estado articulados a partir de una determinada peatonalización o recuperación de espacios abandonados, o toman cada una en los espacios abandonados o baldíos, se reconstruyen determinados escenarios para poder ligarlos a la estructura urbana. Entonces, de alguna manera esas cartografías son bien intensas y están relacionadas a las demandas urbanas locales. Con respecto a lo que les decía de Lynch, estos son los típicos gráficos de un Lynch. Toma los nodos, las áreas, las referencias, los cruces, los hitos, y de alguna manera hace una síntesis. Esta es una de las capas, una de las, digamos, intenciones que les pedimos, y esto pueden tener para ustedes referencias, que ustedes mismos puedan diseñar círculos, áreas, características que sean como de un color de otro. Lo que sí es importante que ustedes sobre el mapa base que les vamos a dar puedan detectar áreas singulares en torno a la base que le estuvimos entregando, ¿no? Entonces, estos tipo de reconocimiento es parte del reconocimiento también del usuario, también del poblador, porque vos sabés si hay un área en particular dedicado al deporte o un barrio obrero, ¿producción de qué? Entonces, ese tipo de cosas es parte de todo esto que nosotros vamos a detectar. Siempre lo vamos a ver, en principio, desde la foto aérea, desde la restitución, que ya lo vamos a explicar qué es en los talleres, desde el parcelario, y en torno a un área muy conocida del barrio Belgrano. Bueno, todo esto me parece que es muy fácil de hacer si te organizas por capas y si te organizas, incluso puedes tener dos enfoques en la misma capa. Lo importante es poder tener evidenciado que estás mirando, ¿no? En cada uno de estos con las referencias que vos mismas hagas. El tema de la memoria también está relacionado a eso, ¿no? Si tenés algún deseo en particular de alguien de Alberdi que descubriste en las películas, ya que no pudimos hablar con ellos por una cuestión de virtualidad, si algo desde las películas o algún texto que leíste que hablen de un lugar en particular que para vos es como parte de un deseo urbano del barrio, también puede aparecer como una flecha
un símbolo, una referencia que haga que vos puedas completar esa parte que por la virtualidad no podemos hacer preguntas y hacer entrevistas a la gente del barrio, ¿no? Eso un poquito era la idea. Y el otro tema que es situacionista, digamos, está como fuertemente ligado a las tensiones, donde se producen las mayores tensiones, las mayores dinámicas, las mayores expresiones urbanas, y desde ahí cómo eso puede impactar en nuestra área de trabajo. Entonces, marcar esas cosas en el mismo plano, pero con otro color y con otras referencias, también es importante que empiecen a aparecer. Entonces, desde ahí vos podés trabajar hasta las 3 capas, incluso si encontraste algunos fragmentos sueltos no integrados, la pregunta es ¿cuáles? Básicamente esta es una propuesta que interviene para vincular fragmentos desarticulados. Eso un poco es el foco a partir del cual trabajan los situacionistas, ¿no? Cómo recuperar la idea de ciudad desde la crisis. Y esto ya tiene que ver con algo más específico que tiene que ver más con la forma. ¿Qué forma tienen en general las casas y los edificios del barrio? Si son, por ejemplo, casas cajón, si son casas chorizo, cuántos tipos em, ¿cuántos tipos de viviendas hay? Si tenés edificios en altura, si tenés monoblocks, si tenés edificios aislados, si hay edificios, el 100% es sobre medianera, si hay áreas más despejadas o no. Digamos, todo esto tiene que ver con la forma urbana desde la morfología. Digamos, se estudia esto que tiene que ver con el lote en relación a la manzana, o sea, los vacíos, pero también tiene que ver con las estructuras preexistentes, con las fuertes marcas del crecimiento urbano. Entonces, marcar estos elementos también tiene que ver, puede estar, por ejemplo, esta capa en blanco y negro y trabajando desde ese modo, esta capa que es más física, ¿no? Yo aquí quería como rápidamente, no voy a profundizar tanto, pero sí quiero como hacer hincapié en estas dimensiones de comprensión que tienen que ver con el grado de acercamiento o el enfoque de la mirada desde la aérea, desde una visión aérea, qué reconocer y cómo ir bajando hacia los distintos niveles y ir descubriendo en estos recortes que les venimos eh, que les vamos a proponer, pero esto es para un ejercicio específicamente metodológico, tiene que ver con el reconocimiento urbano, puede ser de un barrio o de un recorte del barrio, pero sí es importante reconocer que hay una mirada satelital que es la vertical, que es la del reconocimiento de abstracciones. Si tuviera que asociarlo a un artista plástico, es como un Kandinsky, ¿no? Tenés líneas, puntos, planos y podés reconocer qué sucede en términos de estructura. Ahora, pero cuando empezás a bajar un poquito, hay otro ángulo, que es el ángulo de la materialidad, que podés descubrir qué forma tienen y con qué materialidad lo resuelven. Por ejemplo, empezás a ver los techos planos, empezás a ver los volúmenes de los tanques, empezás a ver las C o las F o las piezas claves que se reproducen por manzana, empezás a reconocer las partes de ese tejido, y empezás a reconocer que hay una suerte de diversidad de formas que se van articulando, pero desde una materialidad que se asocia al cómo resuelven esa forma desde la materialidad. Después tenés esta otra visión, que es una visión que tiene que ver con la lógica de reproducción de la manzana, ¿no? Que tiene que ver con cuando uno recorre una manzana, cuando uno recorre en la calle a nivel peatonal, ¿qué pasa eh, con la recuperación o no de la manzana? ¿Qué pasa si un lote interviene o no con el lote del lado y cómo se recompone la manzana en torno a ese modo de aproximarse? Uno camina
y a nivel peatonal y va reconociendo continuidades, ritmos, líneas que van como cruzándose y que de alguna manera respetan la preexistencia del lado u otro, reconociendo como una entidad común, como puede ser la manzana. Y finalmente que la parcela es aquella que realmente se construye desde esta idea de célula que viene de la 2D, del 2D, que es el lote particularmente, pero que se asocia con otras de un modo muy semejante. Está relacionado a la normativa, está relacionado al modo de crecimiento urbano, pero también está relacionado al modo social, está relacionado a la preexistencia y hay huellas de la historia que te van dando muchos datos del comportamiento urbano a partir de justamente eso, de la historia. Entonces, como les decía, en esta mirada vertical uno puede reconocer bordes, nodos, líneas, que no es la única, digamos, a eso me refiero. Nosotros vamos a trabajar con la mirada vertical para este mapeo, pero ahora les muestro algunas otras opciones que sí me gustaría que si tienen fotos o tienen esquemas o van realizando o sacan algunos datos de Street View, también se pueden collagear, pegar, o se pueden como decir, y esto dato es así. Entonces, como esas otras escalas que tienen que ver con el mirar, digamos, cómo me aproximo al problema para reconocer las formas, las líneas, las áreas, pero básicamente de qué estoy hablando cuando reviso esta estructura principal, ¿no? Esta estructura que te demandan, en este caso son estructuras que representan sistemas de movimiento y que articulan áreas principales y que caracterizan de alguna manera 3 ciudades distintas. Después esta historia que tiene que ver con el tejido, ¿no? Que tiene que ver con también esta idea que siempre hablamos de tejido, ¿no? El tejido tiene que ver con redes que se entrelazan y se entrecruzan, como puede ser las parcelas que dividen una manzana, pero también el tejido implica, necesito más elementos para hablar de tejido físico y social. Entonces, la idea de qué elementos preexistentes tengo, como en este caso a la imagen de la izquierda de Aravena, o qué elementos les incorporo, en este caso le incorporo estas viviendas en torno a ese espacio público tipo patio colectivo, que va armando, recomponiendo la idea de manzana, pero piensen en qué datos tomo desde piensen, miren las proporciones de los datos que incorpora, son semejantes a las proporciones también de las huellas que deja este recorte de ciudad o este terreno en este caso. Entonces, el crecimiento de esto también tiene que ver con el crecimiento de su entorno. Entonces, esta idea de Aravena de recuperar datos estructurales de comportamiento de los vecinos para reproducir y proyectar a partir de una célula que se pueda reproducir, pero al mismo tiempo puede tener la autoconstrucción, o sea que va cambiando en el tiempo, es parte de la idea de ciudad, es parte de la idea de recomposición de tejido. Por eso decimos que el tejido no es estático, sino es dinámico. El tejido es en evolución permanente porque va cambiando de acuerdo a estos procesos de transformación urbana que de alguna manera tiene que ver con los movimientos, las épocas, las transformaciones de los habitantes y esta domesticidad que hablábamos al principio. Desde el punto de vista de la estrategia, incluso metodológica, un Jauregui, ya lo vamos a hablar más adelante, la semana que viene y la otra, desde el punto de vista de la estrategia urbana, Jauregui plantea que detectar el fragmento clave de un entorno, de un particular contexto, perdón, es la clave de reproducción. Es decir, cómo detectar cuáles son los fragmentos para intervenir es la clave para la integración. En este caso, Jauregui no lo conocen, pero trabaja en Brasil hace muchos años, es rosarino,
y trabaja sobre contextos vulnerables, poblaciones vulnerables de villas de emergencia en Río de Janeiro y después en San Pablo. Lo más interesante es la metodología, más allá de lo activo que es en torno a las villas de emergencia y su historia como académico, es una metodología de detecta fragmentos y a partir de fragmentos construye como, y reconstruye elementos de reproducción en torno a equipamientos colectivos más usados. Pero primero tiene que saber cuáles son, cómo se usan, cuántos lo usan, a quién pertenece desde lo patrimonial, el sentido de pertenencia e identidad, quiénes son los que se sienten como dentro de esta comunidad para luego trabajar con ellos, no sobre ellos, con ellos, en las distintas líneas de acción que trabajan en el espacio público, en el equipamiento y en la vivienda. Entonces ahí recompone esta idea de manzana o de unidad de reproducción a partir de la detección de esos fragmentos. Y por último, este enfoque que insisto porque es esto de la materialidad plena, cuando uno descubre o detecta cuál es el modo de crecimiento de una manzana o cómo voy a densificar en una manzana a partir del cual es uno de los primeros edificios que sucede, entonces recomponer la idea de densidad a partir de una propuesta que tiene que ver con la relación de llenos y vacíos, que tiene que ver con las preexistencias, que tiene que ver con la manzana. En este caso, no sé si se ve mi cursor, ahí se ve la pileta en el último piso, es parte de un barrio tradicional, una manzana que no es de damero, es una manzana rectangular, pero sí tiene es un barrio tradicional de Asunción, pero básicamente un poco pensar en cómo voy a reconstruir el tejido para un futuro, cómo voy a densificar en un futuro teniendo estas medianeras, teniendo estos límites particulares que serían como tu frontera más directa, ¿no? Y física en este caso. Entonces, desde ahí, como uno desde la idea de parcela, el famoso lote a lote, cómo voy a reconstruir el del lado y voy a hacer el propio. Entonces, un poco este ejercicio que tiene que ver cómo vamos a identificar en este barrio, tiene que ver con eso. Por eso también trabajamos lotes enfrentados o lotes paralelos entre sí, contiguos, para poder trabajar el otro y cómo se imaginan ustedes que puede crecer y cómo se puede densificar en un barrio tradicional, en un barrio que tiene áreas de mucho valor patrimonial, como es el entorno del registro civil, cómo voy y en torno al pasaje, cómo voy a densificar en torno al río, es diferente, va a ser semejante. Un poco esto es lo que vamos a reflexionar en estas semanas y vamos a trabajar una estrategia que tiene que ver con el idear un pedacito, un recorte de ciudad, un fragmento, y lo vamos a hacer en los distintos talleres a partir de la semana que viene. Hoy, esta semana, vamos a mapear. Entonces, las lecturas urbanas las vamos a hacer a través de distintas lógicas superpuestas, lo vamos a trabajar en capas, lo vamos a explicar bien en el taller, cómo va a ser la dinámica interna en los talleres. En principio trabajamos de 2 y 3 integrantes. La idea de este mapeo es descubrir, detectar modos de vida identitarios, reconocer áreas, subáreas, elementos componentes a partir de dos soportes, un soporte físico, como les decía, y un soporte social. El social incluimos el también perceptual, que tiene que ver con un Lynch. Hemos incluido ahí esa dinámica, porque en realidad también la dinámica social en general, las cartografías y los mapeos se realizan con otros integrantes, pero como tenemos mucho material, con otros integrantes representantes del barrio,
que era la idea original, pero bueno, ahora lo vamos a trabajar con el material que tenemos. Tenemos varias tesis y trabajos vinculados al espacio público y vinculados a la vivienda, y eso es un poco lo que vamos a trabajar, lo van a usar como recurso, por lo tanto, me parece que va por ahí la cosa. Se trata entonces también de descubrir cómo son las vivencias del espacio público, cómo se reconstruyen cómo se reconstruyen estos pedacitos de ciudad desde la identidad barrial, y cómo a partir de los relatos, si los encuentran y si los descubren, y de los posibles hechos singulares, podemos como armar como una especie de relato de este sector y de este barrio en particular tan significativo para la ciudad. Entonces la idea es que podamos trabajar en capas, que podamos detectar en el barrio los problemas básicos de la dimensión pública de la arquitectura. Piensen que hace no muchos años, fue en el 2010, que sucedió este hecho, y que además sucedieron otros hechos muy marcados en torno al Alberdi. Yo te diría que desde el punto de vista de la historia hay hechos significativos, tres que son realmente muy marcados para la ciudad y para la universidad. En principio, para la ciudad, de la demolición la construcción de este conjunto de viviendas, la demolición de la chimenea fue como clave a la hora de el levantamiento social y también desde distintas escalas. El Estado también estuvo comprometido en esto y con intención de parar, pero el mercado estuvo como muy organizado para ser estratégico en los minutos específicos y especiales de la demolición de la chimenea histórica de la cervecería Córdoba en Barrio Alberdi, y fue como un hecho histórico. Entonces, a partir de ahí hay como nuevas normativas. No fue en vano, pero desde el 2018 hay nuevas normativas, se pararon algunas construcciones, pero todo eso está en todos los medios. Por eso es importante como recuperar y que revisen la actualidad. Estos hechos de actualidad, que ahora les muestro esto que registramos y que un compañero de trabajo, Patricio, armó la secuencia de estas imágenes que me parece que son excelentes. Yo los comparto con ustedes porque realmente están como muy bien. Eso fue previo, que estaban amenazando y decían que la torre estaba deteriorada y que tenía problemas para en su estabilidad. Eso decía el mercado. Mientras tanto estaban todos los periodistas, creo que fue un 17 de abril, que estábamos todos ahí presentes, estábamos trabajando también en Alberdi con otra asignatura, y incluso el gobernador decía: no vamos a demoler, no vamos a dejar de que suceda esto, que no se va a demoler. Y esto fue filmado por todos los medios, un edificio histórico como la cervecería fue demolido, y a partir de ahí ni siquiera lograron negociar, la empresa no logró negociar, pero reconstruyeron una chimenea a 1 metro de la vereda, en cuanto puedan, por favor, recorran el entorno a la cervecería para reconocer estos hechos como de violencia urbana desde este proceso de avance del desarrollo inmobiliario como desenfrenado, ¿no? Porque hablamos del desenfreno, hablamos de la no negociación con otros actores, hablamos de no el acuerdo entre Estados, digamos como si fuera
omnipotente, ¿no? El mercado. Entonces, la práctica desde la gestión, estas estrategias de recuperación del hábitat barrial, son indispensables la interdisciplina, son indispensables los distintos actores como el mercado, el Estado, el privado y en este caso la red Alberdi, para lograr ciertos avances desde la defensa del barrio, que muchos de estos, incluso la Piojera, incluso el Pasaje, incluso el Museo de la Reforma, el Belgrano, el Clínica, son áreas de preservación, son áreas que merecen el reconocimiento desde el punto de vista patrimonial. Sin embargo, se sigue avanzando en las demoliciones, y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo vamos nosotros a intervenir? ¿Cómo vamos a densificar promoviendo la defensa de Alberdi, pero también densificando? No quiere decir que no podamos densificar, quiere decir que tenemos que pensar en cómo vamos a densificar para proponer, para debatir, para interpelar el evidente desmantelamiento. No quiero profundizar, pero ese movimiento particular se llama gentrificación, digamos que va avanzando el desarrollista, aborda como un nuevo modo de vida en un barrio, entonces los antiguos habitantes tienen que desplazarse, se van a la periferia porque no pueden llegar a pagar el alquiler que se propone frente a los nuevos espacios de desarrollo internos de barrios cerrados, internos de edificios cerrados. Entonces, bueno, esta amenaza sigue presente en Alberdi. Piensen esto de la cercanía al centro, que es muy demandado, estos barrios pericentrales en torno al centro, justamente por esa razón. El otro hecho singular de Alberdi, que esto desde el punto de vista de la historia no podemos olvidar, es durante el gobierno de Onganía cómo se organiza el movimiento obrero estudiantil, y en el 69, recientemente conmemorado y recordado por los distintos medios, trajo como la primera organización en torno a los derechos obreros y estudiantiles. Y sin dejar de pensar en estas áreas en particular, cómo han logrado durante distintos años y a lo largo de los años, como ese equilibrio inestable, pero a partir de una organización muy específica, una organización muy particular de defensa de lo patrimonial y de defensa de los hechos históricos. Este tercer momento clave en la historia de Alberdi es a principios de siglo y también nos involucra a nosotros, porque cuando se organizan también los estudiantes en la Casa de la Reforma y logran, liderados por Roca, por Deodoro Roca, logran desarticular la estrategia de educación privada hacia lo público. Entonces desarticulan lo privado o lo elitista que tenía la universidad jesuita y la universidad, se incorpora una nueva modalidad de la universidad pública masiva, libre y lo más significante es que la mayoría de los inmigrantes de principio de siglo que no podían acceder a la universidad pueden acceder, y de hecho el 90% de la población que hoy es parte de esa universidad no hubiera podido estudiar si no hubiera sido por esta reforma del 18. Desde ese lugar creo que hay una red de la Universidad Nacional de Córdoba que está muy evidente en torno a la Casa de la Reforma, en torno a el Manuel Belgrano, en torno al Museo de la Reforma, en torno a clínicas y la maternidad.
piensen en esto como un territorio elástico, como les decía, y el gran poder que tiene la Universidad Nacional de Córdoba desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de lo patrimonial, ¿no? O sea, piensen en eso, reconstruir la historia en esos tres momentos claves, hacen que Alberdi tenga un significado como no muchos barrios en Córdoba. Digo, desde la historia, ¿no? Digo, desde la presencia de la masividad. Creo que en el 69 los obreros no hubieran podido sin los estudiantes universitarios de clínicas. Entonces, esa simbiosis como se recuperó como otra idea de grupo, y después la cervecería, que no hablé de la cervecería, pero es un momento clave, cuando cierran la cervecería y se quedan sin trabajo todos los empleados y obreros de la cervecería, es ahí donde empiezan a organizarse las distintas redes eh, en Alberdi. Y esto un poco liderado por los ex trabajadores de la cervecería. Bueno, un tema con respecto a Alberdi, miren, este es Córdoba y esa es la inserción de Alberdi. Es importante reconocer, mira, ahí no está marcado el centro vecinal, pero el centro vecinal está a 1,5 cuadras del registro civil, donde vamos a trabajar sobre la misma calle del registro civil hacia el oeste. Quería marcarles un Alberdi en Córdoba, quería que ustedes pudieran reconocer las organizaciones tanto públicas como no públicas. Por ejemplo, el centro vecinal trabaja muchísimo, pero también hay clubes que no solo es el club de Alberdi, sino hay como varios espacios deportivos y de recreación que son parte de la comunidad y que son parte del barrio que deberíamos como de recuperar. En la Isla de los Patos también en la suerte de elementos claves, en los bordes, también hay como digo, elementos claves como desde la dinámica barrial, porque nosotros lo que vamos a hacer es reconocer un poco las dinámicas ordenados en capas, por eso lo hemos trabajado desde ahí. Ya les leo las preguntas, pero acercándonos un poquito al recorte, el fragmento de ciudad que nosotros vamos a trabajar, es esta área marcada en línea de puntos turquesa, que estaría comprendida entre la 9 de julio y la costanera. El eje va a ser en particular el pasaje Aguaducho y hacia los laterales, por lo menos una manzana de cada lado. Piensen en los equipamientos que incorporamos, equipamientos colectivos que incorporamos en este recorte, el club, el Belgrano, el museo, el clínica, el registro civil, van armando como esta especie de suerte de nueva red que está como muy en tensión, y la idea es poder, de acuerdo a cada área característica, también proyectar vivienda colectiva sostenible. Entonces, la idea es, y ahora sí, como haciendo un poquito más hincapié en el mapeo que empezaremos mañana, es interpretar para evitar esa frontera que de alguna manera puede llegar a ser entre Colón y el río, pero que al mismo tiempo, por eso tomamos 9 de julio y el río, ¿cómo vamos a habitar desde el espacio público? Porque vamos a trabajar sobre viviendas, espacio público y un equipamiento menor, pero con ideas y estrategias en esta semana que tiene que ver con ese recorte del barrio. Entonces, las variables que vamos a tomar eh, van a ser las que les voy a comentar, ¿no? En principio, usuario y programa, estamos hablando del quién, cuántos, si son vecinos, agrupaciones, instituciones, como eso, como dónde están, cuántos son, y si son inmigrantes, proveniencia, por ejemplo. Todo eso está en la guía de trabajos prácticos, después se los vuelvo a leer,
Se los voy a leer en una diapositiva adelante que está tal cual ustedes lo tienen. Otro dedicado a la forma y al espacio, relación de llenos y vacíos, público y privado, redes, flujos, infraestructura, accesibilidad. Otro está dedicado a la materialidad, de qué está hecho, eso que se empieza como a reconocer, tipologías, tipos, si es lo que decía hace un rato, si es casa cajón, casa chorizo, italianizante, si es edificio en altura, bloque, despejado en su entorno, entre medianera, todo ese reconocimiento está vinculado a la materialidad. Ambiente, espacios contaminados, espacios verdes, espacios abandonados, espacios residuales, espacios que de alguna manera hoy es un galpón, pero que después, pero que está tomado, está sucio, está como, todo eso se registra sobre los distintos, que caracteriza lo ambiental, ¿no? Y memoria, lo patrimonial, lo histórico, aquellos espacios reconocidos como singulares, como protagonistas en la historia y como hechos fundamentales. Entonces, esos son como las dimensiones, digamos, las variables de estudio. Los vamos a articular en dos capas y una síntesis. Lo vamos a reconocer también desde modos representativos como los de Lynch. Aquí les puse algunos iconos por si querían tomarlos. Aquí incluso Lynch, como tiene como distintos dibujitos que son muy representativos y puede servirles de iconos para pegar, incluso vos podés recortar, pegar, podés señalar con colores. La idea es que a partir de la misma base que tengas, que ya se los estarán pasando a los distintos talleres, en los distintos talleres, estas distintas bases me interesaría que lo intervenga. Piensen que es una base a ser llenada con colores, referencias. Lo único que tienen que tener es claridad en las referencias, de qué están hablando cuando hacen como un recorte en particular. Entonces, los iconoclasistas plantean un método, una modalidad a partir de iconos. También los vamos a usar. Entonces, la capa social puede estar directamente todo con iconos. En la capa física, con colores, referencias, señalando, flechas, escribiendo, pegándole fotos, fotos de peatonales. Podés incluso la capa de la memoria sacar una flecha y hacerle un dibujo que tiene que ver con algún hecho histórico particular, que evoca la memoria, que evoca el deseo de un vecino, que evoca el reconocimiento de la cuadrícula. En este caso es un dibujo de Clorindo Testa, revisando eso, ¿no? Y también este modo situacionista es como bien interesante también hacerlo a partir de como hipótesis, ¿no? Hipótesis dentro de este recorte. Movimientos por aquí, señalar por allá, articulaciones de aquellos, digamos, si detectaste dónde están esos espacios abandonados o esos espacios en desuso o en esos espacios baldíos, podés llegar a señalarlos con líneas más fuertes, con tiritas, si es que lo imprimís. O sea, la idea es volcar sobre esa idea situacionista una red emergente de elementos que por ahí están sueltos, y la idea es, a partir de un determinado recorrido, evidenciarlos dentro de una lógica de emergencia, digamos. Con esto quería como comentarles un poquito qué significa, qué es la cartografía. Piensen que acá hay un reconocimiento, que no necesitas un mapa base concreto, pero sí miren como el reconocimiento de de este mapa litográfico, dónde están las áreas de producción,
las áreas de vivienda, las áreas de animales, las áreas de vivienda, las áreas las sendas, los recorridos internos, los cercos. Hay una suerte de interpretación específico vinculado a la vivienda y a la producción. Miren qué interesante que es esta herramienta como parte de un proceso de representación, ¿no? Piensen que esta es una litografía que tiene más de 10.000 años. Por otro lado, la psicogeografía, que es un poco la práctica, la línea de los situacionistas, pretenden entender, ¿no? Y es reconocer, digamos, desde la psicogeografía, reconociendo parte del territorio. Es como la apropiación del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas durante su experiencia espacial. Entonces, no es liberado al azar, es intencionado, no es que estás caminando y de pronto reconoces el paisaje. Hay una intención y una búsqueda durante ese recorrido espacial que tiene que ver con la experiencia espacial y a partir de eso es un registro y una interpretación. Entonces el mapeo, como les decía, es una herramienta operativa y de acción. No es inocente, no es un reconocimiento de elementos sueltos, sino en relación a un relato o a un hecho o una demanda en particular que vos quieras evidenciar. El mapeo te permite pensar situaciones espaciales imaginadas y o deseadas. Y es aquí donde pueden salir, en realidad, el mapeo, la idea del mapeo y la cartografía, se hace en grupo y se hace en talleres de participación también, que era un poco la idea. Acá entonces, reconocer el deseo que vos hayas recorrido, que reconozcas desde las filmaciones, desde los textos, desde las tesis, también lo puedas traducir y también lo puedas transferir. Y es ahí donde lo colectivo podría evidenciarse y es ahí donde ese registro se convierte en un instrumento de interpretación para luego ubicar las viviendas de una u otra manera para trabajar el espacio público de una u otra manera. Entonces esas cartografías te permiten traducir deseos. En el caso de los iconoclasistas, como les decía, que les pasamos ahora el texto, es un librito muy corto, está publicado en todos lados, nosotros lo bajamos y se lo pasamos. La idea es poder trabajar con iconos y poder trabajar rápido y pegarlos, ¿no? Vos podés recortarlo virtualmente y lo pegás también virtualmente de acuerdo a ese reconocimiento. Como es virtual, vamos a ver cómo trabajamos eso en la virtualidad. Vamos a tener que apelar a todos estos anexos gráficos, textuales, visuales, audiovisuales que subimos para ver cómo eso se pone en evidencia en este caso, en este recorte de Alberti. Este mapa colectivo que hicimos con ellos, con los iconoclasistas, lo trabajamos juntos en Barrio San Martín y después, bueno, salió en el librito de los iconoclasistas. La idea también, desde el reconocimiento de la ubicación específica de los equipamientos, es también señalar, ¿no? Señalás, marcas, pegas una foto, distribuís. Entonces, esto desde lo físico implica buscar esa imagen y pegarla a un costado y ordenarlas a un costado. Digamos, es de intervención múltiple. Y también que es una cartografía súper específica, que tiene un trabajo en particular, está relacionado a el dato. Dato, cuántos, cómo, dónde. Y esa respuesta la vas anotando, lo vas ordenando y lo vas organizando. Entonces, una información que en cada una de las bases vos verás cómo lo trabajás. Tienen ustedes 3 bases, una foto aérea, una foto a restitución, que es donde se puede como detectar los llenos y vacíos de las formas, de ocupación de lote a lote, y una que está relacionado al parcelario.
Entonces, lo que ustedes están, esta imagen es de Lynch, dedicada al reconocimiento de áreas, nodos, bordes, hitos representativos. Fíjense que los colores son como muy distintos, pero piensen que es como muy claro detectar áreas a partir de características singulares. Es muy fácil. Entonces, eso es como una manera de operar que pone en evidencia con rapidez estas áreas que se dividen a partir de alguna articulación particular, alguna calle en particular, una plaza en particular, un borde en particular. Es decir, hay áreas que caracterizan todo esto. Entonces, el mapeo físico, entonces, dijimos, está relacionado a todas estas piezas y esto es lo que tienen en la guía en particular, desde la forma y el espacio y algunas preguntas, y hay más que preguntas, es señalar. Señala, marca, usa colores, marcadores, lo que quieras, o Corel o Photoshop. Desde la forma, cuáles son las formas singulares, alturas, proporciones, ritmos, público y privado, desde la normativa, desde la infraestructura y los soportes, desde los equipamientos públicos y privados, cuáles de deporte, cuál, digamos, señalar, marcar, pegar fotos a los costados, ordenarlo. Desde la materialidad, ya lo dijimos, nuevo, viejo, deteriorado, buen estado, es como una especie de registro, es como un diario permanente que como acercarte a un análisis, pero es interpretativo, es como que hay una intención y es ahí donde me gustaría que ustedes como fueran conscientes a la hora de hacerlo, ¿no? Un poquito, bueno, también lo que les decía, lo ambiental implica lo ambiental en marcar zonas de mayor o menor peligro y el verde, verde público y privado, árboles, espacios de recreación. Y después el tema del mapeo social. Cantidad de habitantes por manzana, áreas y actividades que se realizan en esa área en particular. Pueden hacer un gráfico, pueden señalar con un dibujito, pueden pegar una foto, pueden escribirle como si fuera, insisto, un diario o como si fuera una especie de borrador, como si estuvieras tomando apunte de este lugar. Puede haber una síntesis en papel manteca arriba si lo haces a mano y si lo haces virtualmente le podés poner aparte de la estructura que vos querés señalar, que quede como transparente o que quede como anulada y señalas algunas otras cosas que tengan que ver con la población, con el espacio público y con los perceptual de Lynch. Desde ese lugar, acá les presento uno de los ejemplos de cartografía que se hizo en el barrio, en una de las chicas que se recibieron en Alberdi, que también estuvieron trabajando en la red Alberdi, y que ordenaron, digamos, toda esta información en Alberdi a partir de los talleres que hicieron con el barrio. Esto es extensión, en realidad, esto es extensión porque trabajaron con la gente del barrio para hacer todos estos mapeos y estos trabajos, trabajaron como 1 año y medio, 2 años, y finalmente ellos hicieron el libro Alberdinópolis, que es ese apunte que le subimos y le compartimos. Si no lo hicimos todavía, ya se lo vamos a subir porque hay mucho material, no queremos sofocarlo, pero bueno, Alberdi, como les digo, está trabajando muy bien con la universidad hace años y trabaja de manera articulada con los proyectos de extensión, en particular trabajando el espacio público y trabajando mm, los talleres colectivos con todos los participantes del barrio o la mayoría, ¿no? Siempre vinculado desde el centro vecinal. Y para mostrarles algún otro mapeo, de alguna manera en distintas escalas se realizan los mapeos, también se pueden señalar a través de fotos, podés hacer collage con fotos, podés señalar con iconos los equipamientos o lo que está sucediendo en cada una de las áreas del barrio, y la idea un poco es hacer
reconocimiento, te diría, específico de la realidad, que no está evidenciado en los libros, sino que vos tenés que reunir esa información a partir de tu lógica interpretativa. Eso es mapear y eso es remapear la realidad. Y para cerrar, les quería contar cómo sigue nuestro cronograma. Esto también está en la guía. Hoy trabajamos esta semana, hoy mañana hoy ustedes trabajan la dinámica con los distintos profes y mañana ustedes estarían empezando el trabajo de mapeo por una semana y en cada taller van a revisar esta guía, la guía de trabajos prácticos que Mario les comparte en uno de los chicos adscriptos del taller de Bruno, comparte para los 6 grupos de Facebook, comparte las guías y los distintos profes les van a compartir los distintos textos y complementos que ustedes necesiten para hacer los mapeos. Durante una semana vamos a trabajar estos mapeos. La semana siguiente, la que viene, voy a dar el teórico de ejemplos de estrategia urbana, porque son los datos que vienen como, digamos, a partir de esos datos que ustedes obtengan hoy, vamos a hacer una estrategia urbana, una idea de estrategia urbana para el barrio en los 3 sectores, para el recorte en los 3 sectores de los terrenos. Que sería uno en torno al registro civil, el otro en torno en el tramo del pasaje, son 2 terrenos en torno al pasaje y 2 terrenos sobre el borde del río. Entonces ahí tenemos características muy distintas, pero son complementarias entre sí, por eso nos interesa que después trabajemos una estrategia general. Por taller por lo menos o por grupo por lo menos. Vamos a estar 2 semanas trabajando eso y vamos a también hacer un sector en 1 en 500 para poder trabajar, para poder hacer un recorte en particular y armar y consolidar un poquito la estrategia, consolidar un poquito la estrategia en 1 en 500 y que podamos hacer un sketch de esta estrategia, otorgándole calidad, cualidad, significado, haciendo un programa de actividades nuevo que active un área deteriorada, tanto en metro cuadrado, metro cúbico, y armar estas ideas en metro cuadrado, metro cúbico, cualitativo y cuantitativo, para que podamos hacer luego el paso siguiente, a escala 1 en 200, que ya eso lo entregaremos después de las vacaciones. Bueno, por ahora, por hoy, nada más, y ahora dejo de compartir.